Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Más Salud. El día de hoy tenemos un invitado especial, el doctor Marcelo Edgar Cortés Saconeta, y nos estará hablando de temas de salud íntima, femenina, estética. Doctor, ¿cómo está? Olita, muchas gracias por la invitación. Felicitarte por este nuevo emprendimiento. Estoy seguro que va a ser un éxito, un podcast de salud que seguramente va a seguir informando, que ese es el objetivo, a nuestros televidentes y a nuestras televidentes, y en este caso a tus seguidores, ¿no? Claro que sí, doctor. Vamos a tener una comunidad. En realidad ya estamos formando una comunidad bastante grande de seguidores que claramente se interesan por informarse respecto a temas de salud, y es eso lo que hacemos, ¿no? Hay que seguir trabajando respecto a esto, doctor. Ya entrando un poquito para presentarlo y que la gente lo pueda conocer, usted es médico cirujano especializado en ginecología y obstetricia, además con una subespecialidad en cirugía mínimamente invasiva y experto en cirugía estética y láser ginecológico. Y justamente este es el tema del que vamos a estar hablando más adelante, doctor. Pero acá siempre queremos conocer a la persona, el ser humano que está detrás de la bata, así que queremos que nos cuente, por favor, cómo es que usted inició en esto del mundo de la salud, cómo es que usted se interesó a estudiar en salud. Bueno, yo creo que sí, de niños, de jóvenes, siempre tenemos alguna tendencia en relación a lo que queremos hacer más adelante, ¿no? Y es así que, bueno, yo siempre tuve la inquietud de trabajar en el ámbito de la salud. Tuve la suerte de estar en un colegio en el que los últimos años tenían ramas de estudio, ¿no? Entonces nos dirigían en relación, claro, hacían orientación, valoraban qué nos gustaba, etcétera, etcétera, y nos dirigían a una de las ramas de especialidad que nos inclinábamos, ¿no? Y es así que, pues, a mí me salió que sí tenía tendencia a las ramas de salud, cosa que yo ya sabía, ¿no? Pero nos orientaron los últimos años a dirigirnos a los estudios en relación a las áreas de salud. ¿Usted era el típico estudiante que diseccionaba ranitas, patas de pollo? Sí, la verdad es que en las materias de biología tuvimos la suerte de tener maestros en el colegio que nos hacían diseccionar, nos hacían estudiar la anatomía desde el punto de vista más práctico, ¿no? Y bueno, no a todos les gustaba, pero a los que nos gustaba nos sentíamos bastante realizados estudiando de esta manera, ¿no? Doctor, ¿y cuándo comienza este sueño? ¿En qué año? Yo soy de otra ciudad, vine justamente a estudiar medicina a Cochabamba el año 93. ¿De dónde es usted, doctor? Perdón la pregunta. Yo soy orureño, ¿no? Yo salí del Colegio Angloamericano, que es un colegio bastante prestigioso allí en la ciudad, que también tiene un colegio similar aquí, ¿no? En Cochabamba. Ya. Empecé la carrera el año 93, era diferente, ¿no? La situación de la carrera de medicina a lo que es actualmente. En esa época hacíamos un propedéutico largo de un año prácticamente, ¿no? Se preparó todo un año para entrar. Que no había posibilidad de eludir. El que quería estudiar medicina en esas épocas, sí o sí tenía que hacer este propedéutico, ¿no? Ya. Entonces entramos al propedéutico el 93, entramos, me acuerdo, alrededor de más de 1000 estudiantes, como siempre, ¿no? Los propedéuticos. Acá en la San Simón. En San Simón, sí. Siempre mi objetivo fue estudiar en la poderosa Universidad Mayor de San Simón. Y de esos más de 1000 estudiantes que entramos ese año, pues pasamos a primer año alrededor de 150, me parece, 150, 200, cosa que es bastante común en las universidades públicas, ¿no? Claro. No todo el mundo tiene la posibilidad de entrar a la carrera, pero nosotros tuvimos la bendición de entrar. ¿Qué piensa usted que fue lo que lo acompañó o lo ayudó a poder ser parte de ese selecto número de ingreso, doctor? Yo creo que más allá de que teníamos cierta orientación a la carrera, me parece que la disciplina es muy importante, ¿no? La disciplina, hacerse un método de estudio desde un inicio, poner de prioridad la carrera, ¿no?
Eso no quiere decir que no nos dediquemos a otras cosas. Yo siempre les digo a los que estudian medicina, que estudiar medicina no significa que te olvides de todo lo demás. O sea, puedes hacer Es que todo. es como te lo pintan. Es lo que se pinta, pero no es así. Uno si se organiza, es responsable, pues puede organizar su vida de tal manera de que a la par del estudio puede realizar otras actividades que además le gustan a las personas, ¿no? Doctor, ¿y en qué momento usted se inclinó por la especialidad en ginecología? Alguna vez me lo había contado, pero me gustaría que se lo comparta a las personas. Sí, realmente yo al inicio de la carrera tenía la idea, en realidad mal orientada, de querer ser psiquiatra, ¿no? Tenía una idea diferente de lo que es la psiquiatría. Pero ya a medida que uno avanza los años de estudio, va orientándose en dos ramas, el área quirúrgica y el área clínica. Y por supuesto que psiquiatría, que es del área clínica, no estaba ya dentro de mis opciones, porque a partir de que yo conocí la parte quirúrgica, pues me orienté en ese campo y mi objetivo fue hacer una especialidad quirúrgica. Y eso es más o menos a partir del tercer año, ¿no? Oh, ya. Entonces ya mi orientación era hacer algo quirúrgico. En un principio, mi objetivo era hacer cirugía cardiovascular o cirugía general, pero yo decía que no me gustaba la ginecología, ¿no? Y resulta que en el internado, cuando roté ginecología, que por cierto, al decir que no me gustaba, me había escapado del hospital más grande de ginecología, que es la maternidad, porque realmente era una rotación difícil. Y actualmente, ¿no?, trabaja ahí, ¿no? Actualmente trabajo ahí, he hecho mi especialidad, es mi alma mater, pero en un principio me había escapado en el internado de hacer esa rotación, porque yo decía que no me gustaba. Y me había ido a un hospital pequeño en el que tenían de casualidad mucha consulta ginecológica. Y fue ahí que me di cuenta que la ginecología pues tiene dos aspectos. Es una de las especialidades particulares en la que tiene un área quirúrgica y un área clínica, ¿no? Y además en Bolivia por lo menos está formada por dos especialidades, la obstetricia y la ginecología. La obstetricia, que se ocupa del embarazo en todos sus aspectos, y la ginecología de los problemas ginecológicos clínicos y quirúrgicos. Y al darme cuenta que la ginecología tenía una parte quirúrgica importante en esa rotación, ya me gustó la especialidad. Por un lado. Y por otro lado, yo sentía que me llevaba mejor tratando mujeres que varones. Justo eso le iba a preguntar, Doc. ¿Cuál ha sido tal vez el desafío de ser ginecólogo varón? Porque muchas mujeres somos, digo, y me incluyo, somos pudorosas, como que no queremos que nos vea otro varón, entonces... Es una especialidad, como usted dice, que trata y maneja el pudor de las pacientes, ¿no? Sin embargo, me parece que en el ámbito de salud, las mujeres no, sobre todo en ginecología y obstetricia, no discriminan mucho que sea un varón y una mujer. Evidentemente, hay algunas que prefieren mujeres, pero también conozco un gran número de pacientes que prefieren 1000 veces que les atienda un varón que una mujer en esta especialidad, y por diferentes motivos, ¿no? Entonces, no lo vi un obstáculo, más bien lo vi como un reto, y a partir de ahí, pues me orienté a hacer la especialidad, ¿no? Excelente, Doc. Y háblanos un poquito acerca del momento en el que usted decide hacer ginecología estética. Bueno, una vez hecha la especialidad, uno piensa, ¿qué más puede hacer? La carrera es realmente... Es típico de las personas amplia, del área salud, sí, ¿no? es tan amplia la carrera y es tan competitiva la carrera, y uno ve viendo aspectos de qué más puede hacer para no quedarse en un solo lugar, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia entre las personas exitosas en el ámbito de medicina, en las diferentes especialidades, y las personas que de repente no les va tan bien. El seguir creciendo, el seguir estudiando, el día a día perfeccionarse en una y otra cosa, ¿no? Y a mí me interesaba la parte estética porque yo veía que
en nuestro medio no había esta subespecialidad. Ya. No se encontraba quien pudiera tratar el aspecto estético de la parte ginecológica, ¿no? Y bueno, gracias a la modernización de nuestros tiempos, veíamos que en otros países, sobre todo en Estados Unidos, de donde teníamos más referencias, era una subespecialidad que tenía mucho éxito y que ayudaba en muchos aspectos a las mujeres, ¿no? Entonces me orienté, me ocupé de buscar la forma de poder hacer esta subespecialidad y encontré esta posibilidad unos años después de que salí como ginecólogo, de hacerlo en Venezuela, ¿no? Con una colega que ha sido mi maestra y que es muy reconocida a nivel mundial en el ámbito de la estética ginecológica y de la cirugía estética con láser, ¿no? Excelente, doctor. Entonces hice todo lo posible para poder hacer la subespecialidad con ella. Gracias a Dios las cosas se dieron y pude perfeccionarme y entrenarme en este aspecto con ella, ¿no? La doctora Marioli Gómez, a la que de repente si algún momento ve esto, le mando un gran saludo, ¿no? Y con la cual he aprendido esta subespecialidad, ¿no? Qué bonito que la recuerde como su mentora y qué bonita historia que nos cuenta, Doc, que me hace acordar a una frase que dice: en el intento de huir de mi destino lo encontré. Sí, más o menos eso es lo que pasó conmigo en la parte ginecológica. Qué bonito, Doc. Pero cuéntenos un poquito más acerca de la otra faceta, cuando usted no está operando, cuando no está en la mesa de operación. ¿Quién es el doctor Marcelo Cortés cuando no está atendiendo pacientes? Cuéntenos. Bueno, el doctor Marcelo Cortés es una persona multifacética, la verdad. Hace de todo un poco, le gustan muchas cosas, ha sido un gran deportista en su momento. Hemos hecho natación por muchos años, muchos campeonatos, muchas medallas. Lo hemos dejado de alguna manera en la pandemia, ¿no? Pero cualquier rato seguramente vamos a retomar esa situación. Me gusta la cocina, siempre que tengo tiempo libre, sobre todo los fines de semana, me dedico a cocinar, me gusta hacer de todo. Me gusta la música muchísimo, así, parte de mi vida ha estado comprometida con la música. Háblenos, ¿no?, de esta faceta, Doc, porque sí, los que lo seguimos sabemos que usted toca la batería y que es un rockero de corazón. Sí, verdad, sí. En la música hemos estado comprometidos desde muy jóvenes con un instrumento el cual nos apasiona mucho, nos llena mucho y nos da mucha felicidad, que es la batería, ¿no? Como cualquier instrumento puede ser complejo, ¿no? Pero que en el transcurso del tiempo uno va aprendiendo. También nos hemos dedicado a estudiar este instrumento, ¿no? Y es algo que no lo dejamos nunca, ¿no? Gracias a Dios tengo la oportunidad de tener todavía bandas con las que tocamos y con las que estamos siempre involucrados como parte de la música, ¿no? Doctor, ¿no le pasa que en algún momento siente tal vez vergüenza de que, ay no, ¿qué van a decir mis pacientes si me ven ahí con mi pinta de rockero encima del escenario? ¿No le pasa? No, vergüenza nunca, porque la verdad es algo que nos satisface mucho, nos gusta mucho, pero hemos tenido anécdotas interesantes. Recuerdo una vez que estábamos tocando en un concierto en la plaza, unas niñas que resultaron ser mis alumnas de técnica quirúrgica. Ya. Se dan la vuelta, ¿no? Y el doctor. Una expresión tan. Y usted tan con la natural. baqueta, ¿no? Y no podían creer que su docente estaba frente a ellas haciendo música, ¿no? Doctor, ¿usted cree que este tipo de actividades resta respeto, credibilidad del profesional? Porque hay ese tabú, ¿no? De cómo te vas a dedicar a eso si ya eres profesional. No creo, la verdad que
si fuera así, yo por lo menos no lo veo así. Todo lo contrario, es algo que a mí me apasiona mucho, me gusta mucho y que es parte de mi vida, ¿no? Es parte de mi vida y que sobre todo me ayuda mucho, mucho a escaparme un poquito de la medicina, que si bien nos da muchas satisfacciones, muchas alegrías y es de lo que vivimos, pero también es una situación muchas veces estresante, ¿no? Tener la vida de los pacientes en nuestras manos es una gran responsabilidad que, por supuesto, de alguna u otra manera causa cierto estrés, ¿no? Doctor, ¿algún consejo que les quiera dar a sus futuros colegas que seguramente están viendo el podcast respecto a este tema, a que no dejen de lado las otras facetas que los representa como personas? Por supuesto, yo siempre que alguien esté empezando la carrera, ya sea en la familia, conocidos, etcétera, siempre nos pregunta que cómo es, que esto, que el otro. Yo siempre les digo, o sea, estudiar medicina no significa que no hagas otras cosas. Hay cosas que te gustan, que seguramente las vas a seguir haciendo si te organizas. Es cuestión de organización, de ser responsables, ¿no? Con los horarios de estudio, con los métodos de estudio, pero siempre hay tiempo para hacer lo que nos gusta, ¿no? Siempre hay tiempo para dedicarnos a algún deporte que es muy importante por salud, siempre hay tiempo de algún hobby que nos gusta, ¿no? De repente, en algunos momentos en la carrera vamos a dejar algunas cosas, pero siempre las vamos a poder retomar si nos organizamos, ¿no? Qué bonito, Doc, bonito consejo. Siempre hay tiempo si hay organización. Exacto. Sí. Cambiamos el rumbo, Doc, y tenemos que hablar acerca de justamente el tema de estética ginecológica. Háblenos un poquito acerca de cómo es que usted ayuda a las pacientes con esta especialidad. Bueno, esta especialidad es interesante. Nos ocupamos de la parte estética de los genitales, ¿no? Entonces, estética visualmente hablando. Estética visualmente hablando, claro, ¿no? Pero también es funcional, porque muchas de las cosas que hacemos son necesarias para mantener la salud de la paciente. O sea, no solamente es algo subjetivo que va a mejorar el aspecto de esa zona, sino que también les ayudamos en muchos aspectos funcionales y tratamos situaciones que muchas de las pacientes no creen que pueden tener solución, ¿no? Y le decía, y alguna vez cuando hablábamos y antes de empezar la entrevista, si bien las mujeres se ocupan de los pelos, de las uñas, de las pestañas, etcétera, etcétera, no se olviden de la parte estética ginecológica. Es parte de su salud. Tenemos una serie de procedimientos que muchas veces los ignoramos, no sabemos que existen y muchas veces tenemos problemas que no sabemos que pueden tener una solución, ¿no? Creo yo que ahí tiene un poquito injerencia el cómo nos han educado sexualmente, ¿no? Porque no se habla mucho de la forma, por ejemplo, del tamaño, por ejemplo, de la estrechez que debe tener el conducto vaginal. Se habla entre varones, pero entre mujeres no, porque está todavía visto como un tabú. Entonces creo que va por ahí, Doc, y de ahí viene también la ignorancia, ¿no? De saber si está bien, si está saludable, si está estético, y si no sabemos de esto, pues menos vamos a saber si es que existe o no algunos procedimientos. Y hablando de esto, Doc, hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que en algún momento lo hemos charlado con algunas amigas, y es que hablamos de la estrechez vaginal, que con el tiempo se pierde tonicidad, se pierde estrechez del conducto vaginal y esto repercute, lo hemos hablado con algunas amigas que ya son casadas, repercute mucho en el entendimiento sexual de pareja. ¿Qué opina usted acerca de esto, Doc? Sí, hay que entender algo que es muy importante en relación a la estrechez vaginal. No se olviden que la satisfacción sexual, tanto de las mujeres como de los varones, depende mucho de la estrechez vaginal, ¿no? De cuán tensa está la vagina. Y desgraciadamente, por una serie de situaciones, la amplitud vaginal puede estar exagerada, ¿no? Y eso no necesariamente pasa en pacientes que han tenido partos vaginales, ¿no? Evidentemente, una de las situaciones importantes que cambia la tensión vaginal
son los partos por vía vaginal. Pero pacientes que no han tenido partos vaginales en el transcurso del tiempo van a tener un tono vaginal diferente al que lo tenían, por ejemplo, de niñas o de jóvenes o cuando han empezado las relaciones sexuales, ¿no? ¿Y por qué estos cambios, Doc? Son cambios fisiológicos normales, ¿no? En el transcurso del tiempo los tejidos van a ir aflojándose, en el transcurso del tiempo los tejidos van a ir cambiando de forma, y eso es parte del envejecimiento de que todos tenemos. ¿Tiene que ver con la cantidad de uso de esta área, Doc? Porque influye, por supuesto, claro que sí. El que les diga que no les dice la verdad, porque sí, influye la parte hormonal, influye la parte nutricional, influye que la paciente esté con obesidad, por ejemplo, o que haya perdido mucho peso. Entonces, influyen muchas cosas, ¿no? Claro, vuelvo a repetir, en relación a la tensión vaginal, el principal elemento que aumenta el diámetro vaginal en el transcurso del tiempo son los partos por vía vaginal. Y sobre todo si estos partos no han sido atendidos de la mejor manera, ¿no? Como se debieran atender, o si han tenido complicaciones, si han tenido desgarros, si no se han reparado bien esos desgarros, si no se han reparado bien esos tejidos. Entonces la amplitud vaginal va a ser diferente y va a causarles un problema de satisfacción, cosa que las pacientes muchas veces no le dan importancia, siendo que es de vital importancia para la satisfacción, ¿no? Totalmente de acuerdo con esto. No solamente para ellas, sino para sus parejas. ¿Cuántos casos oímos que las pacientes, los varones, las parejas, han dejado a sus mujeres porque desgraciadamente tienen un problema en este sentido y no saben que tienen una solución, ¿no? ¿Ha visto usted algún caso de esto? Vemos mucho. Realmente la consulta de esto se refiere en general, y eso es lo malo. Decimos, después del burro muerto tranque al corral, ¿no? Entonces, después de tener problemas, recién vemos por qué está este problema y si tiene alguna solución. Entonces, por ejemplo, muchas de las pacientes que atendemos son pacientes que se han separado, que se han divorciado. Hacen un resumen de qué es lo que ha pasado y parte de los problemas que tenían eran problemas de satisfacción sexual. ¿Por qué? Porque tienen un problema vaginal donde la amplitud vaginal está demasiado incrementada, ¿no? O tenemos muchos casos en los que los varones se dan cuenta de esta situación y buscan alternativas de solución y son ellos los que traen a sus parejas. Qué buenos esos hombres. Sí, verdad que sí. Yo he conocido historias en las que ellos, no necesariamente siendo esposos, les traen, pagan los tratamientos. Hombres que resuelven el problema. ¿Por qué? Porque aman a esas mujeres y quieren estar con ellas seguramente y ven que hay un problema que se puede solucionar. Han investigado, porque ahora todo se sabe, ¿no? Entonces, es lo bueno, ¿no? Que actualmente sí, podemos manejar estos temas. Tenemos la respuesta a muchas preguntas en la palma de nuestras manos, en nuestros celulares. Solamente es buscar, ¿no? Había habido esta opción. En mi ciudad tengo esta opción de tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Doctor, ¿usted cree que este problema de la insatisfacción sexual por la falta de estrechez vaginal es causa de infidelidad? Hablemos de los hombres malos, a ver, ahorita. Por supuesto que sí. Es causa de infidelidad, es causa de divorcios, es causa de separación de las parejas. Es una realidad, nosotros lo vemos siempre, ¿no? Nosotros que estamos tratando con esto hace ya varios años, vemos un sinfín de situaciones, ¿no? ¿Y cuán importante tratarlo, Doc? Háblenos un poquito acerca de los tratamientos que usted podría ofrecer a este tipo de pacientes, porque lo estamos hablando como problemática, pero no estamos dando la solución. ¿Cuál sería la solución? Claro, depende del grado de amplitud vaginal. Ya. En los grados no muy importantes, nosotros clasificamos, ¿no? Insuficiencia vaginal de primer, segundo, tercer grado. En los grados no muy importantes, grados 1, grados 2, yendo al 1,
tenemos tratamientos ambulatorios, Ya. ¿no? Que son tratamientos locales con láser. Ese tratamiento se llama tensado vaginal y se lo hace por sesiones, ¿no? El número de sesiones depende de lo que queramos conseguir, pero en general son suficientes 3 sesiones, ¿no? Ya. Y cuando es muy grande el Pero problema. cuando la amplitud vaginal es muy importante o a eso se suma que han habido lesión de tejidos por diferentes situaciones, entre ellas partos, a veces desgarros por violaciones, por accidentes, ¿no? ¿Cuántas pacientes han tenido desgarros por un golpe con la bicicleta, por ejemplo, que es bastante frecuente, le comento, ¿no? ¡Auch! Sí. Entonces, en esas situaciones ya el tratamiento no es local, es tratamiento quirúrgico, es una cirugía que se llama rejuvenecimiento vaginal, en el que reconstituimos y reparamos los tejidos que están lesionados y disminuimos el diámetro vaginal, ¿no? Doc, y hablemos del otro problema que creo yo que las mujeres tenemos, la hiperplasia o el crecimiento anormal de los labios. De los labios menores. Es una de las cirugías bastante frecuentes que realizamos, ¿no? Entonces, de un tiempo a esta parte, gracias a la información que pueden encontrar, se dan cuenta que tienen un problema porque les incomoda, ¿no? Entonces, te pellizca, te hace heriditas. Cuando los labios son muy grandes, ¿no? No necesariamente hay una simetría. A veces uno solamente puede ser grande, a veces los dos, y tienen diferentes causas, por cierto, ¿no? Pueden causar incomodidad. ¿En qué sentido? O sea, ¿qué se quejan las pacientes? Como usted dice, cuando me pongo ropa ajustada me pellizco. Cuando voy al baño me mojo toda esa área. Cuando uso un bikini no puedo usar un bikini porque sobresale, me da vergüenza, ¿no? Pero además de eso, cuando tengo relaciones me pellizco y me hago doler, ¿no? Incomoda. Incomoda. Entonces, antes, pues seguramente no tenían opciones de tratamiento, pero ahora tenemos una cirugía que se llama ninfoplastía o plastía de labios menores, que tiene el objetivo de reducir y valorar la simetría de esos tejidos que cubren el introito vaginal, ¿no? Ya. Entonces, dependiendo de la forma, de las características, de la simetría o simetría que tenga esa cirugía, podemos plantear varias técnicas, ¿no? Que necesariamente hay que hacerlas en quirófano, las hacemos con láser, a veces sin láser, dependiendo. El láser sí nos ayuda mucho en la parte de cicatrización, ¿no? Es más rápida cuando hacemos con láser. Pero se resuelve el problema y las pacientes dejan de tener esta situación que les incomoda. Doc, ¿cuánto tiempo dura este procedimiento y qué cuidado se debe tener después de realizarse este procedimiento? Bueno, si se operan los dos labios, normalmente tardamos entre 20 minutos, 30 minutos. Bastante rápido. Sí, no es muy larga la cirugía, pero a veces esta cirugía añadimos otra cirugía que se llama plastía del capuchón del clítoris, ¿no? Entonces, parte de la satisfacción sexual está también en el clítoris, ¿no? Y que aprendan a tocar el clítoris. Sí, y hay mujeres que tienen muy escondido el clítoris, ¿no? Ya. Hay un tejido que normalmente cubre el clítoris y a veces ese tejido es muy amplio y no deja libre el clítoris para conseguir una satisfacción. Entonces, en este caso podemos sumar a esta cirugía o hacerla sola, la plastía de capuchón del clítoris, que tiene el objetivo de descubrir el clítoris que está cubierto por este tejido, ¿no? Mire que yo recién me estoy enterando de esto, ignoraba hasta este momento este procedimiento, que creo yo que es muy importante porque a veces no se llega. Es importante porque el clítoris también está muy en relación a la satisfacción sexual, ¿no? El orgasmo femenino es tanto vaginal como clitoridio. Entonces, si el clítoris no está demasiado cubierto, puede ser un impedimento para conseguir el orgasmo. Y es que hay tantos temas de qué hablar al momento de hablar de satisfacción sexual, de sexualidad, de intimidad, y nos podríamos pasar el resto del día hablando sobre estos temas, Doc, y me es inevitable, cuando usted hace una comparación de antes no había, pero ahora sí hay, me es inevitable pensar en esto del famoso vibrador.
Ajá. que antes estaba considerado como un instrumento de trabajo de los médicos. Cuéntenos un poquito acerca de esto, Doc. Sí, de hecho para nosotros todavía es un instrumento de trabajo. En las pacientes que hacemos rejuvenecimiento vaginal, ¿no? Necesariamente antes de volver a tener relaciones sexuales, tenemos que hacer un trabajo de fisioterapia. ¿Y con qué hacemos el trabajo de fisioterapia? Pues hacemos justamente con consoladores, vibradores, que vamos... Bueno, actualmente se llaman consoladores. Sí, que los vamos utilizando desde los más delgados, vamos aumentando de diámetro hasta tener un diámetro adecuado antes de poder tener relaciones sexuales, ¿no? Hemos tenido casos en los que las pacientes no han hecho caso de tener este periodo de fisioterapia y desgraciadamente han arruinado las cirugías porque han tenido desgarros, apertura de la herida, ¿no? Que si bien los podemos solucionar, pero no es pues lo ideal, ¿no? Además que debe ser traumático sufrir un desgarro ahí abajo, ¿no? Sí, por supuesto que sí, además que sangra mucho, esa zona es muy vascularizada. Uy. Doc, pero yo me gustaría que le cuente a las personas cómo es que se creó el famoso vibrador, actualmente conocido como consolador. Realmente no sé la historia exacta, pero supongo que ha sido un instrumento que ha sido creado para crear satisfacción, autocomplacerse en algún momento de la historia de la humanidad, ¿no? Doc, le cuento que en realidad es un médico el que crea este instrumento. Que yo no sabía. Por la famosa enfermedad de la histeria. Ah, claro, por supuesto. Lo que pasa es que decían la histeria, que eran periodos en los que había un cambio de humor en las pacientes, estaba dada y determinada por el útero. Por eso viene ese nombre, histeria, de hístero, del útero, ¿no? De alguna manera tiene algo de cierto, pero en realidad no es precisamente el útero, sino son los cambios muchas veces hormonales que se producen por la función ovárica, ¿no? Y la tensión sexual evidentemente va a producir cambios de humor. Entonces, pacientes que no tienen parejas, que no tienen una actividad sexual, porque lo que hay que entender que la actividad sexual pues es lo natural, lo normal en la especie humana. No somos la única especie humana que utilizamos el sexo para la satisfacción. El placer. Porque después todas las otras especies, el único objetivo es la reproducción, ¿no? Claro. Entonces, claro que sí, mujeres que por algún tiempo, corto, largo, no tienen una pareja. ¿Recomienda o no el uso del vibrador? Por supuesto, claro que sí, si no tienen una pareja, se puede utilizar, es un instrumento que ayuda a conseguir un orgasmo y por supuesto que los orgasmos tienen una serie de beneficios, ¿no? Claro que sí, Doc. ¿Algún consejo que usted quiera dar a las personas que lo están viendo? Sí, hablando de la parte estética ginecológica, pues volver a repetir, o sea, no solamente cuando una es mujer debe preocuparse de situaciones muy obvias, ¿no? Sino que la parte estética ginecológica es y tiene su funcionalidad y sus objetivos para causar no solamente satisfacción, sino salud en las mujeres, ¿no? Definitivamente me parece importante esta acotación que hace usted, Doc, porque actualmente se ve mucho esto de la cirugía estética corporal, ¿no? Que la tuneada, que la cintura, que si las pompas, pero no nos estamos ocupando de lo realmente importante, porque eso es visual, lo demás es sensitivo. Por supuesto que sí. Como usted dice, licenciada, una de las cirugías plásticas más frecuentes es el aumento de senos, de la busto, mamoplastía. de cola. Pero si usted se da cuenta, si bien los senos son parte de una relación sexual, eso no lo podemos negar, pero lo que le va a dar satisfacción a la paciente y le va a hacer conseguir un orgasmo es una buena salud íntima, genital, ¿no? Vaginal, clitoridia, y de eso muchas veces no nos ocupamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por la información que nos ha dado hoy y por habernos compartido un poquito acerca de la persona que está detrás de esa bata, doctor. Muchísimas gracias, Paulita. Realmente para nosotros es una satisfacción
estar contigo, es una satisfacción poder informar a las pacientes que tenemos muchas opciones. Nosotros nos dedicamos principalmente a la parte quirúrgica, si bien trabajamos mucho en la parte estética y láser ginecológica, pues de repente las cirugías que más hacemos son otras, ¿no? Somos especialistas en cirugía mínimamente invasiva, que es todo otro campo grande, ¿no? Somos especialistas en cirugía compleja obstétrica y pues tenemos una serie de opciones para las pacientes para poder resolver problemas que seguramente muchas de ellas piensan que no tienen solución. Y seguramente lo tenemos en algún otro episodio, doctor. ¿Ustedes qué dirán? Lo queremos saber en los comentarios. ¿De qué tema más quieren que hablemos respecto a salud íntima femenina? Esto ha sido Más Salud.